Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. Cierto, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran, chicos? Buenas Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, chicos, ya estoy todo confundido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero, la verdad, que se encuentren todos bien. Vamos a iniciar, pues, los primeros temas de este segundo trimestre de Historia del Perú como Historia Universal. Tenemos dos temas propuestos bien interesantes, ¿ah? Dos temas propuestos muy interesantes. Ya dos temas propuestos muy interesantes en torno a la historia universal y a la historia, pues, de nuestro país, ¿no? Temas también un poquito polémicos que siempre generan polémica en las discusiones, pues, de la historia. A ver, permítanme compartir la pantalla, por favor, unos minutitos. A ver. Un minuto, por favor, a ver. A ver. Ya, a ver. Me avisa si se puede ver la pantalla, ya, por favor. ¿Dónde está? Muy bien, a ver. Listo. ¿Se puede ver, chicos? Sí, ¿no? Profesor. Excelente. A ver, ya. ¿Con qué comenzamos, chicos? Historia del Perú, historia universal. ¿Con qué desean empezar? A ver, historia del Perú es más largo, historia universal más cortito, ¿ah? A ver, ¿con qué desean comenzar? O con cualquiera. Historia del Perú. ¿Del Perú? Sí. Y a ver, lo demás, con cualquiera. Historia del Perú. Y el Perú también, ya, muy bien, entonces comencemos con historia del Perú, ya, muy bien, miren, nosotros vamos a hablar de un nuevo periodo en la historia del Perú, ¿no? También estudiado por el historiador Jorge Basadre Gottman, ¿no? Un gran historiador de la República Peruana, un eminente historiador, ¿no? Un personaje ejemplar en las ciencias sociales del Perú, ¿no? Jorge Basadre Gottman, ¿no? Bueno, él va a añadirle el nombre del oncenio de Leguía, ¿no? A este segundo periodo. Mira, el oncenio de Leguía solo se va a comprender, chicos, en la línea histórica. Sin recordar lo que pasó antes no podemos comprenderlo, así que hacemos acá un pequeño gráfico. Uy, ¿cómo se hace el gráfico acá? Allá. Comenzamos acá a hacer una línea. Todo esto tiene que ver con la guerra con Chile, desde el inicio de la guerra con Chile, desde mucho antes, ¿ya? Pero vamos a comenzar con guerra con Chile. Después de la guerra con Chile, chicos, ¿qué periodo siguió? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama el siguiente periodo? A ver, ¿te acuerdas? Gobierno militar peruano. Gobierno militar peruano, ¿ya? Se llamó el segundo. Eso, muy bien. Segundo. Militarismo, o también llamado segundo, o también llamado, perdón, reconstrucción. Segundo militarismo. Reconstrucción nacional. Muy bien, facilito, ¿ya? Reconstrucción nacional. Excelente, perfecto. Al segundo militarismo, ¿qué gobierno apareció después del segundo militarismo? ¿El famoso? Gobierno de Pierola. No, antes. Bueno, ya está bien, no, está bien. Pierola, pero Pierola es el periodo de transición, ¿no? Periodo de transición. Y ahí está justo lo que me dicen, gobierno de Pierola, perdón. Gobierno de Pierola. Llamado el caudillo democrático, muy bien, gobierno de transición. Después de la transición, ¿qué periodo vino? A ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿quiénes son los capos en historia? A ver. Vino el periodo de La República. ¿Qué república? Aristocrática. Aristocrática.
aristócrata. También llamada segundo civilismo, chicos, ¿ya? Segundo civilismo. Muy bien. O también llamado segundo civilismo, ¿no? Porque gobierna el partido civil. Y muy bien. Recién de la República Aristocrática vamos a ver el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Pero hay una característica importante, ya que vamos a usar de nuevo esta pizarrita al ratito. Mira. La República Aristocrática, también llamado el periodo del segundo civilismo, fue un periodo donde va a predominar el partido civil y va a gobernar en favor a ¿quiénes? En favor a la oligarquía agroexportadora, los grandes hacendados, los grandes terratenientes, en favor a los señores feudales de nuestro país, en favor a los gamonales, a los varones del azúcar. Muy bien. Por ejemplo, con López Romaña se estableció el Código de Agua, ¿no? Y yo les dejé leer este pequeño cuentito de José María Arguedas, Agua se llama justamente, no sé si lo habrán leído, pero bueno. Y también va a gobernar en función a los intereses ingleses de Inglaterra, porque la República Aristocrática es un periodo que va a contar con el respaldo de Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque Inglaterra, se me lengua la traba a veces, Inglaterra era el país, más poderoso de este siglo, del siglo XIX y siglo XX. Era el país imperialista que más colonias tenía en el mundo. No, era el país que más rápido se había industrializado. Inglaterra había establecido colonias en África y semicolonias en países como el Perú. El Perú era un país semicolonial, porque dependíamos económicamente de Inglaterra. Y esto se intensificó mucho más en el segundo gobierno de Cáceres, el Contrato Grace. A partir de ahí, el Partido Civil va a contar con un respaldo internacional. Inglaterra. Muy bien. Entonces, los civilistas van a gobernar en favor de la oligarquía agroexportadora, ¿no? Y de los ingleses. Pero así como Inglaterra comenzó siendo un país muy poderoso, tú sabes que todo tiene su final, chicos. Nada dura para siempre. Nada dura para siempre. Todos terminan alguna vez, chicos. Acabó después de la Segunda Guerra Mundial por una invasión de Alemania. Claro, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, mi estimado Álvaro, ¿ya? Muy bien. Claro, chicos, nada dura para siempre, chicos. Todo tiene su final. Siempre van a terminar, chicos, ¿ya? Mira, nada dura para siempre. Muy bien. Inglaterra, de lo que era el primer país después de la Primera Guerra Mundial, va a entrar en un periodo de crisis tremenda. Y va a aparecer un país en América del Norte, poderosísimo, que se va a industrializar muy rápido y va a aprovechar la oportunidad de la Primera Guerra Mundial para debilitar a los otros países imperialistas. Tú ya lo sabes, pero hasta el cansancio. ¿Quién era ese país? Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien. Estados Unidos va a aprovechar el momento. Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, tiene que dejar de prestar dinero. Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, tienen que empezar a cobrar todo el dinero que le deben a los países que ha prestado. Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, tiene que dejar de invertir. Esas empresas norteamericanas, la burguesía, inglesa, va a dejar de invertir en países, a colocar empresas como en países como el Perú, a fundar grandes industrias en sus colonias. Inglaterra va a entrar en un periodo de crisis económica, recesión. Por lo tanto, el control del mundo que tenía Inglaterra va a empezar a debilitarse. Las fuerzas inglesas van a empezar a debilitarse. Y Estados Unidos aparece con mucha mayor energía. Un país revitalizado. Estados Unidos pues estaba en su adolescencia e Inglaterra ya estaba en su vejez, ¿no? Inglaterra ya estaba en su vejez. Muy bien. Producto de la crisis de Inglaterra, el Partido Civil se queda sin respaldo en el Perú. Y había aparecido un personaje, un sujeto muy importante para la historia del Perú. Un personaje que cuando Inglaterra todavía tenía mucho poder, puso los ojos
en la bella Norteamérica. Puso los ojos en Norteamérica. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese personaje, recuerdas? ¿Era miembro del Partido Civil también? Guillermo Billinghurst. No, Guillermo Billinghurst era del Partido Demócrata. Claro, muy bien. Bien Yeltsin, bien Luis, excelente. Leguía. Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Ese es su nombre completo. Siempre ponen Augusto B. Leguía, ¿no? Augusto Bernardino Leguía. Muy bien. Leguía había gobernado ya el Perú. Gobernó después de José Pardo, pero antes Leguía fue el ministro de Hacienda de José Pardo. Es decir, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, ¿cómo qué ministerio de la actualidad sería? A ver. ¿Cómo qué sería el Ministerio de Hacienda? ¿De Agricultura? ¿De Economía? ¿De Turismo? ¿De qué sería? A ver. Muy bien, mi estimado Andrés. Sería el Ministerio de Economía. Y Leguía había destacado en el primer gobierno de Pardo en su habilidad para negociar. Leguía era una persona muy inteligente, era un militar, sí, muy inteligente. Había negociado muchos acuerdos, había negociado muchos préstamos, había conseguido muchos préstamos para el Perú. Y es ahí donde se empieza a relacionar un poco con los norteamericanos y ¿Era empieza a corrupto? contagiarse. ¿Sí, Álvaro? A ver, ¿te escucho? ¿Era corrupto? Ah, vamos a ver después la corrupción de Leguía, y no solo de Leguía, también de su hijo. Por eso es que cuando hablamos del oncenio de Leguía, los historiadores de la actualidad dicen que el oncenio de Leguía es tan parecido al decenio de Fujimori, a los gobiernos de 10 años de Fujimori. No, porque el gobierno de Leguía, no, por ejemplo, él va a ser condenado, ¿no?, a corrupción. Por corrupción Leguía y va a estar preso durante toda su vida y Leguía va a morir en una cárcel. Su hijo también va a estar preso. No, su hijo también fue denunciado por corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después lo veremos. Muy bien. Leguía ya había puesto los ojos pues en la bella Norteamérica y había dividido el Partido Civil. De tal manera que cuando Guillermo Billinghurst compitió con Antero Aspíllaga, el Partido Civil estaba debilitado. Y ahí es donde gana Guillermo Billinghurst, ¿no? Ahí recuerda, ahí es donde gana Guillermo Billinghurst. Acaba el gobierno de Billinghurst, un golpe de estado de Benavides, y regresa el gobierno de nuevo al civilismo con el segundo gobierno y último gobierno de la República Aristocrática, José Pardo. Pero José Pardo no va a terminar su gobierno bien, no. Va a terminar la República Aristocrática, va a terminar el segundo gobierno de José Pardo con un golpe de estado. ¿Quién comandó el golpe de estado? Pues Leguía, el 4 de julio de 1919. Leguía estaba participando en elecciones, pero Leguía había perdido contra otro candidato del Partido Civil, y no lo iba a aceptar Leguía no iba a aceptar que iba a perder. Por lo tanto, va a comandar un golpe de Estado, y ese golpe de Estado va a poner fin a la famosa República Aristocrática. Este periodo donde van a gobernar a favor de la oligarquía agroexportadora. ¿Qué te pregunto algo? Si es que Leguía le ha dado un golpe de estado a los civilistas, profe? ha terminado, ya ahorita lo vemos, ha terminado con la República Aristocrática. Yo te pregunto, ¿la oligarquía agroexportadora va a apoyar o se va a poner en contra de Leguía? A ver, la oligarquía agroexportadora, ¿va a apoyar? ¿Cómo? ¿Va a apoyar? Pero mira, revisa bien la idea. Si es que los civilistas gobiernan a favor de la oligarquía agroexportadora, Leguía le ha dado un golpe de estado al civilismo, acabó con la República Aristocrática. ¿Ustedes creen realmente que va a apoyar la oligarquía agroexportadora, los hacendados a Leguía? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. Claro que no, chicos. La oligarquía agroexportadora se va a poner en contra del gobierno de Leguía. Se va a poner en contra de su gobierno. No, muy bien, perdón, me distraje un minutito.
claro, se va a poner en contra Profe, se escucha de lag. tal manera que Leguía va a haber una y otra forma para poder controlar a la oligarquía agroexportadora. ¿Cómo? Se escucha lag. ¿Cómo, chicos? ¿Los escucho? Se escucha entrecortado. Ah, ya. A ver, ¿ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí, profesor. Ah, ya, perfecto. Sí, chicos, por momentos se va el internet. No, por momentos se va el internet, ¿ya? A ver, un minutito, voy a configurar esto rápidamente, si no. Ya, muy bien. Ahora sí, espero que se me escuche bien. Ya desconecté todo del Wi-Fi. Muy bien. Excelente, ahora sí. Ya, listo, ahora sí, ya desconecté todo. Muy bien, chicos, entonces hablaba de que Leguía no va a tener el apoyo de la oligarquía agroexportadora, que era una clase dominante en estos tiempos, ¿no? Una clase dominante. De tal manera que Leguía va a haber varias formas para poder controlar a la oligarquía agroexportadora. La oligarquía agroexportadora se dedica principalmente a la agricultura, como dice su propio nombre, de exportación. Como Leguía no puede controlar las tierras, Leguía sí podía controlar el agua. Entonces Leguía va a promover grandes obras hidráulicas para controlar el agua y de esta manera controlar a la oligarquía agroexportadora. Muy inteligente Leguía. Pero si es que Leguía no contaba con la oligarquía agroexportadora, ¿con quiénes contaba? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Muy bien. Entonces, para ir cerrando la idea. La República Aristocrática acaba con el golpe de Estado del 4 de julio de 1919, a causa del debilitamiento del Partido Civil y de la crisis económica y de la recesión económica de Inglaterra. No, el gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía, va a tener una caracterización muy importante. Antes creo que Álvaro me preguntaba, profesor, ¿con quién compitió Leguía? Leguía compitió con Antero Aspíllaga y perdió aproximadamente por 15.000 votos. No, perdió aproximadamente por 15.000 votos. Pero Leguía va a acusar de fraude y mediante esa acusación va a justificar su golpe de Estado. Muy bien. Entendido el antecedente, entendido lo que pasó antes en la República Aristocrática y cómo se gestan los primeros conflictos entre Leguía y el Partido Civil, recién podemos ver el oncenio de Leguía. ¿Se ha comprendido, no, chicos? ¿O de repente tienen alguna duda? ¿No? Ya sabemos, las rencillas con el Partido Civil vienen desde antes. Vienen desde que Leguía era ministro de Hacienda en el gobierno de José Pardo. Ahí se contacta con los norteamericanos y empieza a adoptar las ideas norteamericanas, ¿no? Desde ahí comienzan ya los problemas. Desde ahí ya comienzan los problemas. Muy bien, excelente. Se llama el oncenio, creo que no tengo que aclararlo, porque obviamente Leguía va a gobernar 11 años. Si es que Leguía entra en 1919, su gobierno va a acabar en 1930. ¿Por qué, profesor? Acaba también, ¿sabes por qué? Porque Norteamérica, Estados Unidos se debilitó. El gobierno de Leguía acaba coincidiendo justamente con el crack de 1929, con la crisis económica de Estados Unidos, producto de la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Entonces te das cuenta que no podemos estudiar historia del Perú sin historia universal. Todo está vinculado, chicos. Lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Norteamérica, lo que pasa en Alemania nos va a afectar a nosotros. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia nos va a afectar a nosotros. Es así necesariamente, porque somos un mundo que está interconectado, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Muy bien. Leguía va a gobernar 11 años, desde 1919 hasta 1930.
Su gobierno va a ser conocido como el gobierno de la patria nueva. Ya, pero acá te voy a apuntar algo importante. Mira, que tiene que verlo con algo que va a pasar este año. 1921. ¿Qué se celebraba en 1921, chicos? ¿Dónde lo pongo? Que no tengo espacio. Por acá. A ver, ¿qué se celebraba en 1921? ¿Quién sabe? ¿Qué se celebraba en 1921, chicos? A ver, ¿quién sabe? ¿El centenario de qué? De la independencia del Perú. Claro, 100 años de la independencia, ¿no? 100 años de la independencia del Perú, que como ya sabemos, nunca nos independizamos porque siempre terminamos dependiendo económicamente, aunque sea de Inglaterra y después de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, se celebró los 100 años de independencia. Este año justamente se celebran los 200 años, ¿no? De independencia, ¿sí o no, chicos? Los 200 años de independencia. Algunos lo han llamado el bicentenario, ¿no? Pero bueno, el bicentenario de la independencia. Excelente, chicos. El gobierno de la patria nueva. ¿Por qué de la patria nueva? Porque justamente estamos hablando del centenario y trataba Leguía de modernizar el país, de hacer un país mucho más moderno. Pero vamos a ver si es que lo logra, ¿no? Vamos a ver si es que lo logra. Muy bien. Y hay una anécdota muy interesante. ¿Ustedes conocen Plaza San Martín, chicos? A ver, ¿quién conoce Plaza San Martín? ¿Alguna vez han ido a Plaza San Martín, a la Plaza San Martín en el centro de Lima? Sí, ¿no? ¿Han visto la estatua que está ahí en la Plaza San Martín? Donde está obviamente San Martín, ¿no, chicos? Mira, hay una experiencia, una anécdota bien chistosa, porque dicen que Leguía, por el Bicentenario, se estaba comunicando con los escultores internacionales, ¿no? Y Leguía le decía a ellos, queremos que en la cabeza de San Martín, ¿no?, haya una llama, ¿no?, se coloque una llama. Pero Leguía hacía referencia a una llama, al fuego, que representaba la victoria y el coraje en la independencia del Perú. Los extranjeros, los escultores extranjeros no lo entendieron así. También pensaban, Leguía quiere una llama, quiere un auquénido, ¿no? Quiere el animal, quiere la llama en la cabeza de San Martín, ¿no? Porque obviamente, supuestamente iba a representar la peruanidad. Bueno, era la concepción de esos escultores extranjeros. Y cuando van a traer la estatua al Perú, Leguía se da cuenta que en la cabeza no había una llama de fuego, sino había un animal. Estaba un animalito, no estaba una llama, estaba un auquénido, ¿no? Entonces, Leguía se cae de cabeza, ¿no? En un plop, ¿no? Leguía se cae de cabeza. Pero bueno, hay una experiencia, y hay varias cosas chistosas que ocurrieron en el centenario del Perú. Esperemos, pues, que este año no hayan cosas chistosas también, ¿no? Pero bueno, esperemos que este año no hayan cosas chistosas. Muy bien, chicos. Entonces, el gobierno de Leguía, el oncenio, es conocido como el gobierno de la patria nueva, justamente porque van a llegar nuevas ideas políticas. Excelente. A ver, orden de hechos. ¿Cómo llegó al gobierno Leguía? Muy fácilmente, mira. Dio golpe de Estado el 4 de julio de 1919 y cuando toma el poder, lo primero que va a hacer es deportar a José Pardo. ¿Quién me puede explicar por qué deportó a José Pardo? ¿Por qué lo expulsó del país? A ver, ¿por qué lo expulsó del país? A ver. ¿Por qué José Pardo? Con la clase obrera, muy poco, la verdad. No tiene que ver la clase obrera, porque José Pardo estaba en contra de las reivindicaciones obreras. Y Leguía también. Bueno, porque José Pardo era el líder de ese momento del Partido Civil. Era el presidente del Perú. Leguía le dio un golpe de Estado a José Pardo, que era el presidente del Perú, y era líder también del Partido Civil, su principal opositor. Una vez que Leguía le dio el golpe de Estado a José Pardo, lo deporta al extranjero, disuelve el Congreso. Disolvió el Congreso. ¿Para qué disolvió el Congreso?
para después convocar, ¿no?, a una asamblea nacional, ¿no? Convocar a personas para que modifiquen, ¿no? Para que modifiquen la Constitución de 1860, redactada por Ramón Castilla, y se elabore la Constitución de 1920, a imagen y semejanza a los intereses de Augusto Bernardino Leguía. ¿No? Ahí me dicen, profesor, momento Fujimori. Puede ser, puede ser. No, puede ser, muy bien. Leguía va a inaugurar, pues, una nueva constitución. ¿Pero qué más hizo? Leguía también convocó un nuevo congreso, a una asamblea nacional. ¿Y para qué convocó un nuevo congreso? Para que lo elijan presidente. Y así es como Leguía va a ser declarado el presidente del Perú. Es cierto, es muy parecido a Fujimori. ¿Qué hizo Fujimori? No, bueno, él salió elegido, disolvió el Congreso, elaboró la Constitución de 1993, convocó un nuevo Congreso, el Congreso de 1993, ¿no? Redactó una Constitución a su imagen y semejanza, y el próximo Congreso lo apoyó constantemente, ¿no? Puede ser. Por eso se dice que el gobierno de Leguía es un gobierno muy parecido al gobierno de Fujimori. Cerraron el Congreso los dos, sus hijos también fueron denunciados por corrupción, sus hijos también estuvieron presos, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Mira el orden de hechos de Leguía, ¿ah? Golpe de Estado, deportación de José Pardo, disolución del Congreso, la reforma constitucional de 1920, elecciones para un nuevo Congreso, para que ese Congreso, que Leguía escogió prácticamente, lo elija después como presidente. Lo elija después como presidente. Pero no creas que Leguía estaba solo. No creas que Leguía, pues, estaba solo y no contaba con el apoyo de nadie, no contaba con el apoyo de la población. Eso es falso. Leguía contaba con el apoyo, en primer lugar, de un antiguo militar, líder de la campaña de la Breña. Tú ya sabes muy bien quién es. Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres, líder del Partido Constitucional, apoyó el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Y eso se explica, ¿sabes por qué? Porque Cáceres era enemigo ¿de quiénes? De los civilistas y de los demócratas del gobierno de Piérola, ¿no? Que lo sacaron del poder. Y también porque Cáceres tenía ideas de renovación, tenía ideas más nacionalistas, muy parecidas a la de Augusto Bernardino Leguía. ¿Quiénes más apoyaron a San Marcos? ¿Quiénes más apoyaron a Leguía? Ya les dije ya, los estudiantes de San Marcos. Los estudiantes de la Universidad San Marcos. Los estudiantes de San Marcos van a apoyar a Leguía, y no solo la apoyan, sino que van a darle un nombre a Leguía y le van a decir el maestro de las juventudes. Los sanmarquinos estaban enamorados con Leguía, porque Leguía pues traía ideas de renovación, ideas de modernización. Leguía decía pues que iba a modernizar el Perú, que iba a convertir al Perú pues en un Nueva York, ¿no? En un Estados Unidos, que iba a hacer del país un país grande, que iba a generar pues reformas para industrializar nuestro país. Mira, esas promesas desde qué año vienen, ¿no? Pero bueno, el maestro de las juventudes. Leguía se convirtió, ¿no?, según los sanmarquinos, en el maestro de la juventud. Pero ¿quién más apoyó a Leguía? Facilito. La clase media urbana, pero empobrecida. ¿Por qué? Fácil, mira, acá lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en la República Aristocrática, chicos, la oligarquía concentró todo el poder. Oligarquía agroexportadora. La oligarquía agroexportadora, chicos, concentró todo el poder. Y la clase media no parecía una clase media, sino parecía una clase obrera, proletaria. Es decir, se habían empobrecido. Los intelectuales, los académicos, los estudiantes, los profesionales, los artistas, tuvieron que proletarizarse.
Profesor, ya me confundió. ¿Qué es proletarizarse? A ver, ¿quién me dice qué es proletarizarse? Viene de proletario. ¿Quién es el proletario? ¿Mm? ¿Quién es el proletario? ¿No? Son los trabajadores de la industria. Por lo tanto, la clase media, empobrecida porque la oligarquía agroexportadora acaparaba todo el poder y todas las riquezas, ¿no? Tuvo que empezar a trabajar en fábricas, como obreros, etcétera, etcétera, etcétera. En el gobierno, ¿no? Los gobiernos de la República Aristocrática era un gobierno de constante exclusión social, ¿no? La clase media se sentía excluida porque se favorecía la oligarquía agroexportadora. Los indígenas también, los campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Los industriales no se veían tampoco favorecidos, porque todo era agroexportación y minerales, minería, no tanto producción. Entonces, estos sectores industriales que no contaban con el apoyo de los gobiernos de la República Aristocrática, estos sectores de la clase media empobrecidos que no contaban con el apoyo de los gobiernos de la República Aristocrática, vieron una opción en Augusto Leguía. Vieron una opción de ascenso social, de favorecimiento en Leguía. En el maestro de las juventudes, vieron una opción, ¿no? Muy bien. Como te das cuenta, Leguía tenía mucho apoyo popular. Lo apoyaban estudiantes, universitarios, profesionales. Lo apoyaba la clase media urbana empobrecida y la clase industrial, los grupos industriales. También fue apoyado por el Partido Constitucional, un partido grande para la época, ¿no? De Andrés Avelino Casas. Pero ¿cómo así Leguía contó con tanto apoyo? Porque Leguía manejaba un discurso populista, chicos. Leguía manejó un discurso muy populista. Por ejemplo, en este periodo estaba en pleno auge el problema de Tacna y Arica. Tacna estaba resistiendo la chilenización. Y Arica, bueno, Arica ya casi estaba ganada por los chilenos. Los chilenos no querían hacer el plebiscito. Se estaban negando a devolvernos Tacna y Arica como se había acordado. O en todo caso a consultar a la población si querían regresar al Perú o quedarse con Chile. No querían los chilenos. Como este problema estaba en auge, ¿no? Leguía, ¿no? Prometió solucionar ese problema. ¿Y le va a dar una solución? Sí, sí le va a dar una solución, eso es cierto, ¿no? Ahora también, ¿no? Por ejemplo, este candidato, Lezcano, ¿no? Prometía, ¿no? Traer el Huáscar, creo que fue, ¿no? Fue el Huáscar, ¿no, chicos? A ver si me hacen acordar. Vamos a traer el Huáscar, decía, ¿no, chicos? No, ni Leguía, ¿no? Ni Leguía se atrevió tanto, ¿no? Muy bien. No, muy bien, muy bien. ¿No? Excelente. Entonces, mira, ese discurso populista también no es nada nuevo, ¿ah? Sino es algo bastante antiguo ya. Claro, Lezcano es otro level, mis profesores, es otro nivel. Muy bien. Leguía, que también prometía a las masas obreras y campesinas, les prometió el abaratamiento de la subsistencia, ¿no? Así con su Leguía, pues también era un gran orador, ¿no? Sí, con todo su oratoria, ¿no? Prometía la reducción de los costos de vida, ¿no? Y un elemento importante para la comida diaria era el pan. Prometía el abaratamiento del pan también, como lo prometió Guillermo Billinghurst, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? También prometió Leguía la defensa nacional. Vamos a defender el país contra todos los extranjeros que quieren invadirlo, que quieren saquearlo. Vamos a priorizar la industria nacional, ¿no? Los recursos de los peruanos para los peruanos, ¿no? Justamente. Y esto, pues claro, calaba mucho entre la población. Porque los industriales, la industria de nuestro país quiere justamente que el Estado estatice los recursos naturales de nuestro país, para que esa estatización favorezca a la industria nacional. Si no, no hay otra forma. Por ejemplo, en los países industriales, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, 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 ellos ¿cómo se hacen industriales? ¿No? Controlando recursos. Si un país no controla recursos, ¿cómo se va a industrializar?
Y si ni siquiera un país no controla sus propios recursos, ¿cómo se va a industrializar? ¿Cómo de su población, en este caso, cómo los propios peruanos van a hacer industria? Por ejemplo, Gamarra. ¿Por qué Gamarra hasta el día de hoy no se convierte en la gran industria de Gamarra, ¿no? Una gran industria textil? Porque todavía no hay favorecimiento a la industria nacional. Habiendo algodón, lana, para desarrollar una industria textil, como el Perú no controla ni siquiera sus recursos, no se favorece la industria nacional. Y obviamente los industriales nacionales, ¿no? Quieren el control de los recursos naturales. No puede ser por los informales, ¿sabes por qué? Porque en Gamarra no son informales, todos son formales. Pero tienen que recurrir más bien ellos a la venta informal para generar dinero, riqueza. Porque, por ejemplo, no hay promoción de la compra de los productos en Gamarra, ¿no? Pero grandes compras, pues que tú vayas a comprar a Gamarra es otra cosa. Me refiero a la venta internacional, ¿no? A la producción nacional a gran escala. No hay esa promoción en nuestro país. No están los subsidios, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que favorece la industria nacional. Si no, ¿cómo, pues, chicos? ¿Cómo, no? Por ejemplo, el Perú teniendo tanto cobre, Perú puede construir una gran industria, ¿no? De, ¿cómo se llama? Computadoras, de laptops, de tablets, de equipos, de CPUs, ¿no? Sí es muy fácil ensamblar, ¿no? Pero para eso se necesita controlar los recursos naturales, aunque sea el Perú. Eso era lo que ya prometía Leguía y lo que hasta el día de hoy no se hace, ¿no? El control de los propios recursos naturales por los propios peruanos para el favorecimiento de la industria nacional. En ese sentido, la industria nacional, chicos, jamás va a haber si es que no se controlan los recursos naturales. Profesor, pero en el Perú hay industrias. En el Perú hay industrias, no desde ahora, desde mucho tiempo atrás. Pero no están en manos de los peruanos. Pues. Los peruanos no son los industriales. Los industriales son norteamericanos, son chilenos, etcétera, etcétera, etcétera. Los peruanos son accionistas de esas empresas, más bien. Entonces, en nuestro país no hay una clase industrial. Y no la hubo tampoco antes, ¿no? No hay una clase industrial, ¿no? Una fuerte clase industrial. ¿Te das cuenta, no? Entonces, todo lo que se produce acá no le pertenece al peruano, no le pertenece al Perú, ¿no? No entra al PBI peruano. Por ejemplo, todo lo que produce una empresa internacional en el Perú no entra en el PBI del Perú, entra en el PBI de su país, ¿no? O entra en el Producto Bruto Externo, ¿no? De su país, no entra en el Producto Bruto Interno de nuestro país, sino de su país. Todo lo que producen empresas extranjeras en un territorio no entra al saldo nacional del país donde están produciendo, sino al país de origen. Una empresa norteamericana, sus riquezas no se contabilizan en el saldo nacional peruano, sino en el saldo nacional norteamericano, estadounidense. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta de la diferencia? Muy bien, entonces. Excelente. Entonces, Leguía ya prometía todo eso. Solucionar el problema de Arica, ¿no? Abaratar las subsistencias, la defensa nacional y la promoción de las industrias. Muy bien. Hay una característica muy importante del gobierno de Leguía, que es el desplazamiento, chicos, del capital inglés por el norteamericano. Por ejemplo, en todo el periodo, desde la independencia del Perú hasta la República Aristocrática, Inglaterra va a ser el principal país que va a prestarle dinero al país, al Perú, ¿no? Que va a prestarle dinero al Perú, que va a financiar sus obras, que le va a hacer préstamos cada cierto tiempo, que va a apoyar a sus partidos, que va a apoyar a los gobiernos, que va a controlar el país de alguna u otra manera. Pero con Leguía esto va a acabar, ¿no? Chau Inglaterra, hola Norteamérica. Chau Inglaterra y hola Norteamérica, ¿no? Norteamérica ingresa, Estados Unidos ingresa básicamente porque Inglaterra se debilita ante la crisis de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, ¿no? Como te comentaba hace un momento, hay una fuerte reducción de inversiones en el mundo y ahí Estados Unidos aprovecha para intensificar sus inversiones en América Latina y en especial el Perú. Asimismo también Estados Unidos va a promover gobernantes, que ahí encontramos a Augusto Bernardino Leguía, un gobernante promovido por Estados Unidos para gobernar el Perú, para nada, ¿no? Sin buscar nada a cambio.
No creo, ¿no, chicos? No creo que Estados Unidos lo promueva para no buscar nada a cambio, ¿no? Sino más bien busca favores, pues chicos, obviamente, no va a buscar alguno que otro favores. Muy bien. Entonces, lo principal del gobierno de Leguía es que la dependencia a Inglaterra va a acabar, pero va a comenzar la dependencia a Estados Unidos. La dependencia a este país norteamericano, Estados Unidos. Y acá vemos una imagen, pues, que retrata un poco el comercio norteamericano, ¿no? Aunque es del siglo XIX, una fotita muy antigua, pero muy ilustradora también. Bueno, excelente, chicos. No quiero avanzar muy rápido y no quiero llenarlos tampoco de muchas cosas. Díganme, chicos, ¿se está entendiendo hasta acá o hay alguna parte que debo volver a explicar o hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Excelente, entonces, ya, perfecto. Ustedes me avisan, ¿ah? Ustedes díganme, profesor, aumente un poquito más el ki, o si no, redújalo, profesor, ¿ya? Ustedes me avisan, ¿ah? Perfecto, todo bien entonces, genial. Ah, muy bien, Andrés. ¿Y el plebiscito cuándo se dio, profesor? Lo vamos a ver en el tratado Radagamio Figueroa Larraín o Tratado de Lima. Ahí vamos a ver cuándo se soluciona el problema con Chile, mi estimado Andrés. Ya, muy bien. Entonces, lo principal del gobierno de Leguía es el desplazamiento del capital inglés por el capital norteamericano. Es lo principal, ¿eh? Lo principal. Pero veamos las otras características del oncenio. Como todo gobierno populista y como todo gobierno donde hay cambios, desplazamientos, el gobierno de Leguía también fue un gobierno reformista. Principalmente va a desarrollar reformas económicas y reformas políticas. Reformas económicas y reformas políticas. Pero todo gobierno reformista necesita de un gobierno dictatorial. Leguía fue un dictador. Estableció un gobierno dictatorial y un gobierno autoritario. Un gobierno dictatorial y un gobierno autoritario. Leguía en el oncenio estableció la dictadura cívico-militar. ¿Por qué cívico? Porque Leguía no está gobernando como un militar, sino como un civil. Pero contaba con el apoyo de los militares. ¿Y cómo contaba con el apoyo de los militares? Dándole algunas cositas también a los militares, algo que querían los militares. Profesor, ¿y qué era lo que querían los militares? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo gobierno, también Alejandra, también. Todo gobierno reformista necesita de un gobierno dictatorial y autoritario, con apoyo de la milicia, del ejército, de la marina, de las fuerzas aéreas, ¿no? Con el apoyo militar. Por eso se implanta una dictadura cívico-militar. Excelente. De la misma forma, Leguía también fue un gobierno populista, porque todo gobierno dictatorial quiere caerle bien a la población a pesar de sus barbaridades. Por lo tanto, tiene que ser populista, ¿no? Tiene que ser muy populista. Por ejemplo, tú has visto las obras que hizo Castañeda Locio, ¿no? ¿Qué puso Castañeda Locio? Puso su placa, hacía una obra y ponía su placa. Esta obra lo hizo el alcalde Luis Castañeda Locio. Como para que todos se enteren, ¿no? Como para que todos lo aplaudan. No, como diciendo, no, oye, mira, yo lo hice. Ese es un gobierno populista que se está vendiendo ante la población, haciendo ver que esas no son sus funciones, sino que es su caridad. Que es su caridad, que es pues algo que están haciendo tan voluntariamente, ¿no? Cuando esas son las funciones de un alcalde y de una autoridad. Muy bien. Por ejemplo, Fujimori, ¿qué hacía? ¿No? Iba regalando cosas a las poblaciones, dando dinero, etcétera, 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 para que lo apoyen, ¿no? Eso es populismo. Eso es populismo también, ¿no? Muy bien. Los famosos tappers, ¿no? Los famosos tappers también del fujimorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y no solamente a la población, sino también a los medios de comunicación, ¿no? Recordemos, pues, Fujimori en su gobierno controló casi todos los medios de comunicación que había, ¿no? Casi toda la prensa. Esas también son medidas un tanto dictatoriales, ¿no? Medidas completamente, dictatoriales. Pero como todo dictador quiere caerle bien a la población,
ejerce también acciones populistas, ¿no? Haciéndose ver como que son los más santos, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, pues la gente no creía mucho en el populismo de Leguía, porque se van a presentar otras cosas como, por ejemplo, la ley de conscripción vial, la famosa mita republicana. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? El populismo. El gobierno del oncenio también se caracteriza, chicos, por ser un gobierno represivo, propio de todos los gobiernos dictatoriales. El movimiento obrero, chicos, entra en auge, los obreros empiezan a movilizarse, los obreros empiezan a protestar, y los universitarios, y ahí aparecen dos jóvenes inteligentísimos, uno de ellos, un joven inteligentísimo, algunos lo conocen como el padre de la intelectualidad peruana, José Carlos Mariátegui, y también aparece otro hombre muy inteligente, Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre era universitario. Tú sabes que Mariátegui nunca asistió a una universidad, ¿no? Mariátegui nunca asistió a una universidad, Mariátegui fue un autodidacta, ¿no? Siempre fue un autodidacta José Carlos Mariátegui, ¿no? Hasta los últimos días de su vida fue un autodidacta, es decir, se formó él solo, ¿no? Él mismo. Muy bien. El movimiento obrero también se va a unir con el movimiento universitario, ¿no? Y la acción de Leguía va a ser reprimirlos, ¿no? Va a haber una fuerte represión. Acá Leguía va a mandar a Italia a Mariátegui, va a expulsar a Mariátegui, lo manda a Italia, y va a mandar a Víctor Raúl Haya de la Torre también a México, ¿no? Y va a mandar a Víctor Raúl Haya de la Torre a México. Pero bueno, como toda desdicha, chicos, siempre tiene algo de felicidad. Cuando José Carlos Mariátegui va a viajar a Italia, va a aprender muchísimo. Y en vez de Mariátegui de perder el tiempo en Italia, ¿no? Haciendo otras cosas, lo que va a hacer es formarse. Y ahí es cuando regresa Mariátegui con ideas nuevas, regresa con ideas y va a construir varias de sus grandes obras, ¿no? Y Víctor Raúl Haya de la Torre, también expulsado, exiliado a México, va a fundar ahí el APRA. Pero recuerda, pues el APRA de antes no era el APRA de ahora, que da pena, ¿no? Sino era otro tipo de partido, el APRA en ese momento, ¿no? La Alianza por la Revolución Americana, ¿no? El APRA. El APRA entonces fue fundado como un movimiento en México ante la expulsión de Haya de la Torre por parte de Leguía, ya por parte de Leguía. Muy bien. Entonces, en este periodo, cuando regresan estos dos personajes que te menciono, van a fundar los partidos de masas. ¿Qué es un partido de masas? Por ejemplo, ahora en la actualidad no hay ningún partido de masas, ni uno solo. ¿Qué quiere decir un partido de masas? Un partido de masas es un partido que tiene gran apoyo de la población, enorme apoyo de la población. Pero profesor, Castillo está con el 40% y Keiko con el 39%. Sí, pero es porque es lo que queda, pues, porque es el mal menor, ¿no? Si no, fíjate cuánto sacó Castillo, 19%, Keiko 17%. Ni la tercera parte de la población los estaba apoyando, ¿no? Pero bueno, los partidos de masas fueron dos, ¿no? El partido fundado por Mariátegui, el partido que se llamó Socialista del Perú, no fue comunista, sino Socialista del Perú, y el partido APRA, el famoso APRA. Bueno, estos partidos antes tenían mucho apoyo en nuestro país, muchísimo apoyo. Muchísimo apoyo. Cuando muere Mariátegui se le cambia de nombre al Partido Socialista y recién Eudóxia Rabines le va a poner el Partido Comunista del Perú. Ya, recién ahí. Muy bien, entonces aparecen los partidos de masas y el movimiento obrero también entra en auge. Ya, muy bien. Esas son las características generales, ¿no? Y muy generales que podemos hablar, chicos, acerca del gobierno de Augusto Bernardino Leguía, ¿ya? A ver, chicos, si es que me dan, por favor, un minutito para cargar mi laptop, que ya se me descargó. Un minuto, por favor.
Ya, muy bien, chicos, ahora sí. Excelente, excelente. Esas son las características generales, pues, del gobierno de Augusto Bernardino Leguía, el oncenio, y ahora vamos a ver dos aspectos importantes, que es la política interna y la política externa de este gobierno, ¿no? De este periodo, que es muy sencillo, básicamente, es lo que nos ha propuesto el libro. Recuerden que es la segunda parte del oncenio de Leguía, y ahí vamos a ver la parte más interesante del oncenio, ¿sí? Ahora solamente cuestiones generales. Mira, internamente, Leguía va a elaborar, pues, la Constitución de 1920, como yo te comentaba, y esto va a favorecer a Leguía, porque él va a tener mayor control del aparato estatal. ¿Cómo Leguía va a ganarse a los militares? Aumentando, expandiendo el aparato administrativo y la burocracia militar. Y la burocracia, de esta manera él se va a ganar, pues, el apoyo de los militares, expandiendo la burocracia, creando cargos hasta por gusto para que los militares también, pues, tengan más sueldo, etcétera, ¿no? Lo que implica ser un burócrata, ¿no? O sea, ejercer una autoridad pública. Muy bien. En el gobierno de Leguía también se va a presentar el problema con la IPC, con la International Petroleum Company, que no se va a solucionar hasta el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? En 1968 hasta 1975. Este problema con la IPC se va a solucionar a través del laudo de París. Ahora, cosas generales, porque la siguiente semana lo vamos a ver a mayor profundidad, ¿sí? El famoso laudo de París, ¿no? Que es el acuerdo con esta empresa norteamericana para que sigan poseyendo las zonas que tenían bajo su control en el norte peruano, en la costa norte peruana. También en este gobierno se va a firmar el Tratado Salomón-Lozano. A ver, ¿quién me dice? ¿Con quién se firmó el Tratado Salomón-Lozano? A ver, te doy tres opciones, ¿ya? Chile, Colombia o Ecuador. Chile, Colombia o Ecuador. Ya te doy una pista. Se encuentra al norte del país vecino del norte. A ver, al norte, Chile está al sur, por si acaso. Ecuador, no. Colombia, chicos. Colombia. Ese tratado se firma con Colombia. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el problema que teníamos con Colombia? Nosotros ninguno, ¿eh? El problema Colombia lo tenía con Estados Unidos. ¿Qué había pasado? Estados Unidos había construido algo. ¿Recuerda que te dije en la clase anterior, creo? Algo había construido Estados Unidos. El famoso... ¿Quién se acuerda? Ya, me espero. El canal de... Ya, no se acordó. Muy bien. El famoso canal de Panamá. El canal de Panamá. No, que era una zona justamente para favorecer el comercio entre los países latinoamericanos. Era una imitación del canal de Suez en Egipto. El canal de Panamá. Muy bien. Panamá antes le pertenecía a un país. ¿Recuerdas a qué país le pertenecía? A ver, ¿recuerdas a qué país le pertenecía Panamá? ¿Ya? Panamá le pertenecía a Colombia. Colombia era parte de Panamá. Para que Estados Unidos pueda construir este canal, va a promover la independencia de Panamá de Colombia. Es decir, Estados Unidos le va a quitar una porción de lo que le pertenecía a Colombia. Estados Unidos le va a quitar a Panamá. Le va a quitar a Panamá a cambio de que Estados Unidos pueda construir este canal que tanto quiere. ¿Pero acaso los colombianos se van a quedar con los brazos cruzados? Claro que no. Le van a pedir algo a cambio. ¿Y quién va a ser el país que paga los platos rotos? ¿Quién fue el país que le dio algo a cambio? A Colombia, a cambio de Panamá. Adivinan, ¿no? El país, ¿no? No, este país, ¿no? El país más vivo de todos, ¿no? El Perú, ¿no? El Perú, muy bien. El Perú le tuvo que ceder sus territorios, ¿no? A Colombia, porque Estados Unidos tenía una deuda con Panamá. Y profesor, ¿por qué Perú?
¿Por qué Perú? Porque recuerda, pues chicos, nosotros dependemos de Norteamérica ahora. Norteamérica decide ahora lo que vamos a hacer nosotros. Porque Norteamérica había creado algo que hasta el día de hoy existe. ¿Sabes qué es? El Banco Central del Perú. Claro, que hoy se llama Banco Central de la Reserva del Perú, que es el banco oficial del Perú, ¿no? Antes era el BCP, ¿no? BCP, Banco Central del Perú, ¿no? Banco Central del Perú. El primer presidente del Banco Central del Perú era un norteamericano. Era un norteamericano, ¿no? Y tú sabes que la función del Banco Central del Perú era administrar, ¿no?, toda la economía en nuestro país, ¿no? O sea, es una función muy importante, pero estaba a manos, pues, también de un norteamericano en este periodo de Leguía. Muy bien. Entonces, el Tratado Salomón-Lozano se va a firmar con Colombia a cambio de que el Perú le entregue una parte de su territorio, ¿no?, por lo que le pertenecía, ¿no? A ver, ¿qué le entregó? No, por acá esa partecita que va a ser, ¿no?, el río Putumayo hacia adelante, ¿no?, hasta el río Yaguas, va a ser cedido a Colombia, ¿no? Esa parte va a ser cedida a Colombia. ¿Ya sabes por qué? A cambio, ¿no?, de Panamá para Estados Unidos. Es decir, ¿el Perú qué ganó? ¿Qué ganó el Perú, chicos? Nada. Ni las gracias, ¿no? El Perú no ganó nada, más bien salió perdiendo. En este periodo donde nos recortan territorios también. Bueno, ese es el Tratado Salomón-Lozano. Pero también se firmó otro tratado, el Tratado Rada-Gamío-Figueroa Larraín, o el famoso Tratado de Lima. Ahora sí, lúcete. ¿Con quién se dio el Tratado de Lima? Lúcete, a ver. ¿Se da con? Claro, muy bien, se da con Chile. Se da con Chile. Para solucionar el problema que había entre Tacna y Arica. El problema que había entre Tacna y Arica. Muy bien. Bueno, ya tú sabes cuál es la historia, obviamente. ¿El Perú con qué se queda? ¿Con Tacna o con Arica? ¿Con cuál fue? A ver. Ya tú sabes la historia, ¿no? El Perú se queda con Tacna. Y profesor, ¿qué? ¿Arica se lo regalamos? No. Chile pagó un monto por Arica, ¿no? Pero a pesar de eso, pues todo lo que pagó Chile no valía lo que valía Arica, ¿no? Que ahí estaba la población peruana. Chile nos da, prácticamente se puede entender que Chile nos compró Arica, ¿no? Por una cantidad mínima de dinero, Chile nos compra Arica, ¿no? Chile nos compra Arica. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, este tratado soluciona ya el problema con Chile, no se da el plebiscito no se ejecutó, porque si es que se ejecutaba el plebiscito, Chile iba a perder, porque los de Arica, los ariqueños y los tacneños querían regresar, pues, al país, ¿no? Querían regresar al país. Obviamente, en el plebiscito todos iban a votar porque regresen al Perú. A Chile no le conviene. Entonces a Chile, pues ya, bueno, si tú quieres este monto de dinero, te pago, pero déjame Arica, ¿no? Es que ahí todavía Chile no se daba cuenta de la importancia económica que tenía Tacna. Después, en años posteriores, se va a dar cuenta de la importancia económica que tiene Tacna y también se va a arrepentir, ¿no? Pero bueno, el Tratado de Lima soluciona por fin soluciona cobre, ¿no? En Tacna hay bastantes minerales, ¿no? Bastantes minerales, muy, muy importante para la minería. Eso no sabía Chile, sino, le brillaban los ojos. Pero bueno, de esta manera se soluciona el problema con Chile, ¿no? Y más o menos se resume la parte de la política exterior y la política interna, ¿ya? Bueno, otro país que sale perjudicado también es obviamente Bolivia, ¿no? Porque Bolivia se queda completamente sin mar, ¿no? Mientras que Perú y Chile conversaban, Bolivia estaba tocando la puerta por detrás, ¿no? Bolivia estaba tocando la puerta. Y para mala suerte de Bolivia, Perú y Chile pusieron algo ahí en letras pequeñas para que uno de los dos países, Perú o Chile, le entregue territorio a Bolivia, le entregue una salida al mar, se necesita de la autorización de los dos. Por lo tanto, si Bolivia pensaba pedirle salida al mar a Chile, Chile tenía que consultarlo con Perú, pero Perú no le iba a dar, ¿no? Y si Bolivia le pedía salida al mar al Perú, el Perú tenía que consultarlo con Chile, pero Chile no lo iba a dar tampoco, ¿no? Entonces,
Bolivia estaba con las manos cruzadas, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien, excelente, excelente. ¿Qué tal, chicos? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que consultar? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo mal? ¿Algo en que genere más dudas de repente? A ver, coméntenme con confianza. ¿Ya? Ah, ya, por acá había una pregunta. ¿En qué año se dio el Tratado de Lima? Ah, se da en 1929, un año antes de que acabe el gobierno de Leguía. El gobierno de Leguía. Pero profesor, la guerra con Chile acabó en 1883. Han pasado cerca de 50 años para solucionar el problema con Chile. Y el Tratado de Ancón solamente dijo que Tacna y Arica pasaba por 10 años. Sí, pues, pero hasta el momento nadie había hecho nada, ¿no? Ya recién con Leguía se soluciona este problema, el conflicto entre Perú y Chile, ¿no? Y se cierra, pues, queramos o no, un capítulo de la historia. Obviamente el Perú perdiendo de nuevo, pero se cerró ese capítulo de la historia, ¿no? Te das cuenta, ¿no? La gran dependencia económica que teníamos hacia Norteamérica, a tal punto de entregarle un territorio, ¿no? Peruano a Colombia a cambio de algo que favorecía a Estados Unidos y que no nos favorecía a nosotros, ¿no? El canal de Panamá. A ver, por acá hay una pregunta, me dicen, a ver, vamos a leer esta pregunta para todos. A ver. A ver, ¿qué nos dice? A ver, vamos a leer esta pregunta. Pero la guerra empezó por Bolivia, ¿no, profesor? Perú se metió porque había firmado con Bolivia para defenderse entre sí. Bueno, había un tratado de alianza defensiva, Perú-Bolivia, eso es cierto. Ahora, no es que el Perú se metió por inocente a la guerra, ¿no? Sino sabía Perú que tenía que meterse también sí o sí, porque también estaba en peligro sus intereses, principalmente de la oligarquía civil, ¿no? Que buscaba proteger el salitre, ¿no? Pero bueno, también el Perú entra, aunque el conflicto comienza con Bolivia, el Perú también ingresa a esta guerra, Bolivia no se abandona y el Perú tiene que asumir solo la guerra, ¿no? Es que también uno de los objetivos de Chile era poseer el salitre peruano, ¿no? Por eso que también Perú tuvo que continuar en la guerra. Muy bien. ¿Qué más me dicen? Estábamos bien sin Estados Unidos. Uy, pero con Inglaterra tampoco estábamos tan bien, ¿ah? Con Inglaterra también nos encontrábamos en crisis, también dependíamos de ellos. Ah, profesor, pero ¿por qué si el Perú estaba perdiendo territorio decidió vender Arica? Mira, sucede lo siguiente. Leguía quiere solucionar este problema ya. Leguía ya no quiere arrastrar más este problema. Chile no cede, Chile no quiere hacer el plebiscito. Ya, Chile no quiere hacer el plebiscito por ningún motivo. El Perú no está en condiciones para hacer una guerra y recuperar Tacna y Arica. Lo único que queda entonces es prácticamente, ojo, prácticamente vender Arica por un monto de dinero. Es prácticamente venderlo. Tú sabes que en el tratado no se estipula así. El tratado dice, Arica pasa para Chile, Tacna para el Perú, y a cambio Chile da tal monto al Perú, ¿no? Por daños y prejuicios, reparaciones, etcétera, lo que se quiera. Pero por ese cambio se cede Arica, ¿no? Ese a cambio se cede Arica. Muy bien, chicos, muy bien, ya, excelente. Como ya hemos entendido todo esto, nos vamos al siguiente tema, que es la Revolución Cubana. Uy, nos queda 20 minutos nomás para hacer un tema extenso. Siempre hay mucho que hablar. A ver, para entrar así un poquito más calmados, ¿no? Dejando un poquito el tema de historia, nos damos 2 minutitos de descanso para traer agua, ¿no? Y después empezar a correr con historia universal, ¿ya? Profe, la revolución cubana no fue porque Estados Unidos le había cerrado todo a Cuba. Ahora lo vamos a ver, mi estimado Álvaro. Paciencia, paciencia. Ahora vamos a explicar el tema de Revolución Cubana, ¿ya? A ver, vamos a traer un vasito con agua, nos paramos, nos estiramos, ¿ya, chicos? Para continuar con Historia Universal, para que se nos despeje la mente un rato de historia del Perú, ¿ya, chicos? 2 minutitos. 1:43 comenzamos con Historia Universal, ¿ya? Bueno.
Muy bien, ahora sí, ya vamos regresando, chicos. Ya, excelente. También fui a traer un vaso de agua porque me estaba doliendo la garganta, chicos. Muy bien. Ahora vamos a tratar de explicar rápidamente, ya, Revolución Cubana, lo más rápido posible, pero entendible también, porque es un tema extenso, Revolución Cubana, y es un tema complicado, ¿no? Es un tema bien polémico. No vamos a ver entonces. A ver. Por acá. Muy bien. Revolución Cubana, entonces. Mira, Revolución Cubana. A ver. Primero hay que definir la Revolución Cubana. A ver, la Revolución Cubana, chicos, es una lucha del pueblo cubano. Es una lucha de carácter nacionalista y anticolonialista o antiimperialista. Ojo, anticolonialista o antinacionalista. ¿Acá tú ves la palabra socialista por si acaso? No, ¿no? Pero profesor, siempre dicen que la Revolución Cubana era una revolución socialista. En su principio no. Vamos a ir viéndolo de a poco. Uy, Hans, tu internet está lento. Si puedes, apaga, ya, vuelve a entrar, Hans, no vuelve a entrar. Muy bien. Entonces, la Revolución Cubana, chicos, en sus inicios era una revolución nacionalista. No fue una revolución primero de tipo socialista, sino una revolución de carácter nacionalista. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia del nacionalismo con el socialismo? Porque ahora se confunde de todo, ¿no? Ahora se piensan que los nacionalistas son socialistas, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Ahora lo vamos a ver, mira. Vamos a ver lo siguiente. A ver, compartamos pantalla. Vamos a borrar ya esto porque ya no sirve. Y nos vamos a ver acá. El nacionalismo, chicos, defiende los intereses de la nación, ¿no? Es decir, de los peruanos en general. El socialismo no es nacionalista. El socialismo busca defender los intereses de todos los obreros del mundo. De todos los obreros del mundo. Bueno, vamos a poner acá, de todos los trabajadores del mundo. Es decir, es internacionalista. No es socialista. Ojo, ¿eh? Ojo ya, prestar atención acá, ¿eh? Prestar atención acá. Por ejemplo, en una nación, chicos, ¿solamente hay obreros y campesinos o hay otra cosa más? A ver. No, en una nación hay industriales, ¿no? Está la burguesía, en una nación está la burguesía, la pequeña burguesía y el proletariado, ¿no? Y el proletariado, que es la clase trabajadora. Y el proletariado, ¿no? Al cambio, el socialismo solamente busca defender al proletario, no a la burguesía, ni a la pequeña burguesía, ¿no? Solamente al proletario. ¿Te das cuenta la diferencia del nacionalismo y el socialismo? Entonces, cuando hablamos de la Revolución Cubana, estamos hablando de una revolución, primero nacionalista, ¿eh? Nacionalista. Muy bien. ¿Me dejo entender hasta acá o no estamos entendiendo esta diferencia del nacionalismo y el socialismo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Mientras que el socialismo de Carlos Marx, Federico Engels y Lenin plantean defender los intereses del proletariado de todo el mundo internacionalista, el nacionalismo plantea defender los intereses de la burguesía nacional, la pequeña burguesía y el proletariado. Por ejemplo, en nuestro país
Un nacionalista, ¿qué diría, chicos? Un nacionalista en nuestro país. A ver. A ver, Luis. Que está con los filtros. A ver, Luis. En nuestro país, un nacionalista, ¿qué diría, más o menos? ¿Cuál sería su propuesta de un nacionalista? ¿Igualdad para todos? No, eso lo puede plantear quien sea, ¿no? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué es lo que plantearía un nacionalista en nuestro país? A ver, ¿quién sabe? Le doy un punto, a ver, un punto. Uy, nadie, chicos, ¿ah? Mira, ¿sabes qué? Una idea que plantearían los nacionalistas sería... Eso, bien. ¿Quién lo dijo? A ver, ¿quién lo dijo acá? Uy, mira, ¿ah? Mira, a ver, ¿quién es? A ver, ahí está, Sebastián Villa. Uy, recién lo conozco, creo, Sebastián. Ya, muy bien, Sebastián, claro. Un nacionalista diría, defendamos la economía nacional. Es decir, promovamos la industria nacional. Es decir, de los peruanos. De los peruanos, ¿no? Que los países, bueno, en ese caso, que los peruanos sean los dueños de las industrias, los industriales. Claro, ¿cómo un nacionalista va a pedir que más empresas extranjeras lleguen al país? Imposible. También quiere que en el Perú se desarrollen las empresas, la producción. Por ejemplo, eso, muy bien, Luis, preservar la cultura nacional, defensa de lo nuestro, no un nacionalista, un patriota, ¿no? Tipo Hitler, ¿no? Hitler era un nacionalista, pero un extremo nacionalista, ¿no? Un nacionalista extremista, ¿te das cuenta? Evo Morales, por ejemplo, cuando nacionalizó los recursos naturales, esa es una medida nacionalista. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? Ollanta, claro, Ollanta era un nacionalista, pero después abandonó su tendencia nacionalista, ¿no? Ahora el nacionalista, por ejemplo, es Antauro Humala, ¿no? Él es, por ejemplo, un nacionalista. Eso es un nacionalismo. ¿Qué dice, por ejemplo, el socialismo? Todo lo contrario, ¿ah? Las diferencias son grandes, pero hoy se confunde muy fácilmente. Dice que sean los obreros quienes controlen la producción, es decir, que la propiedad productiva, no está hablando de tu celular ni de las 2 vacas, ¿ya? Que la propiedad productiva sea colectiva, ya, sea colectiva, es decir, que la industria esté organizada por todos, por todos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ojo, para entender la Revolución Cubana, si no, no vamos a entender nada, ¿eh? Si no, nos vamos a quedar ahí a medio avance, chicos, ¿no? Muy bien, entonces veamos las dos diferencias. Mientras que uno dice promovamos la industria nacional, los peruanos, otro dice los obreros sean quienes controlen la producción, propiedad productiva sea colectiva. Hablamos de propiedad productiva, no de tu celular, no de tu casa, ¿no? Sino de la industria, del campo, de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Mira las diferencias, ¿ah? Enormes. Ya, muy bien. Muy bien. Volvamos entonces al tema. Cuba fue una revolución nacionalista, anticolonialista y antiimperialista. ¿Impulsada por quiénes? Mira, por la pequeña burguesía. Profesor, ¿quién es la pequeña burguesía? Lo que tú podrías conocer muy fácilmente como la clase media. ¿No? La clase media, ¿no? Lo que tú puedes conocer como la clase media. Entonces, la Revolución Cubana no fue apoyada principalmente por obreros y campesinos, ¿eh? O no fue dirigida por obreros y campesinos como en la Revolución Rusa, sino fue dirigida por la pequeña burguesía. ¿Contra quiénes? Muy fácilmente. Estados Unidos y Fulgencio Batista. ¿Por qué antiimperialista y por qué anticolonialista? Porque Estados Unidos había establecido una semicolonia ahí en Cuba. Entonces tenían que independizarse también, ¿no? De Estados Unidos. Muy bien.
Hasta acá yo supongo que se ha entendido. Si no se entendió, avísame para volver a repetirlo, o si no, avanzamos, ¿ah? Ya, tú me avisas. Muy bien. Veamos los antecedentes de la Revolución Cubana. Mira, los antecedentes de la Revolución Cubana. Tú sabes que Cuba era una colonia española, ¿no? Le decían la Juana, ¿no? Por eso que hablan de Juana la Cubana, ¿no? La Juana, ¿no? Cuba era una colonia de España. Muy bien. Pero a diferencia del Perú y de los países latinoamericanos, ¿no? O los países sudamericanos, perdón, Cuba no se independizó muy prontamente. Cuba recién se va a independizar en 1901. Tu profesor de literatura te habrá hablado de José Martí. A ver, ¿quién fue José Martí? ¿Quién recuerda a José Martí? A ver, ¿quién fue José Martí? ¿Quién lo recuerda? Yo sé que tu profesor de literatura te ha hablado de él, ¿ah? ¿Nadie? ¿Quién fue? A ver, un escritor, un poeta ya. Fue un poeta cubano. Claro, fue un poeta cubano, pero no solamente fue un poeta cubano, sino también fue un político cubano. Y no solo ya un político, ¿no? Sino, Fue también creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95. eso, muy bien, excelente, excelente. Ya no vi quién lo dijo, pero muy bien, muy bien. Ya, muy bien, excelente, claro que sí. Es un poeta, es un político cubano, pero no es un político conservador, sino es un político, pues, revolucionario, ¿no? Es un político revolucionario. No, y él tiene, pues, poemas muy bonitos, la verdad, lo de José Martí, ¿no? Es un personaje muy reconocido en la historia. Bueno, José Martí llamó guerra necesaria a la guerra de independencia cubana. Es decir, a la guerra que desarrollaron los cubanos para independizarse de España, José Martí le llamó la guerra necesaria. ¿Qué decía José Martí? La única forma para que nos independicemos de España es mediante una guerra. Mediante una guerra, ¿no? No nos vamos a independizar hablando, pidiéndole a los españoles, oye, ¿sabes qué? Ya llegó tu turno, pues retírate, ¿no? Ya déjame solo, déjame ser libre, independiente, ¿no? Sino solamente mediante una guerra. Mediante una guerra revolucionaria, José Martí pensaba que era la forma para independizarse. En esta guerra apareció un país a apoyarlo. Adivina quién apareció a apoyar a Cuba a independizarse de España. Adivina, a ver, adivina. O si lo sabes, dímelo. Adivina quién fue, a ver. ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién crees? El país más solidario de todos. Perú no, chicos, Perú no, para nada. Perú no. Claro, Johnny, muy bien, Johnny, estrellita para ti, muy bien, estrellita. Bien, Estados Unidos. Estados Unidos, que quería controlar toda América, apoyó a Cuba en su independencia. Pero como tú bien sabes, chicos, todo apoyo es gratuito. Estados Unidos también le pidió algo a Cuba. Estados Unidos empezó a controlar Cuba después de apoyarlo, ¿no? Mientras que Estados Unidos le daba armas, financiaba la guerra de independencia o apoyaba la guerra de independencia, Estados Unidos implantó la enmienda Platt de 1901. ¿Qué era eso, profesor? Estados Unidos le dijo a Cuba, oye, Cuba, ¿sabes qué? Pobrecito, no te preocupes. A partir de ahora, para que no pases ningún otro peligro, yo te voy a proteger. Y estableció la enmienda Platt. Y así Estados Unidos se convirtió en el, ojo, protector de Cuba. Estados Unidos, chicos, se convirtió en el famoso protector cubano, ¿no? El protector de Cuba, ¿no? Estados Unidos, el país más solidario de todos, sarcásticamente, se convirtió en el protector de Cuba. A cambio de que Cuba, ¿no? O de que Estados Unidos pueda controlar los recursos cubanos. Hay un recurso muy importante en Cuba que se usa para el ron, para elaborar el ron. A ver, ¿cuál es? Ah, ahora vas a ver, Alejandra, no te me desesperes, ¿ya? Ahorita vemos cómo se aliaron con la URSS. Muy bien. Claro, la caña de azúcar era el elemento más importante que tenía Cuba, ¿no? Entonces,
Estados Unidos empezó a crear muchas haciendas en Cuba, muchas haciendas azucareras. Y esas haciendas azucareras caían en sobreexplotación a los propios cubanos. Y los cubanos poco a poco se fueron incomodando ya con la presencia estadounidense, porque se dieron cuenta de que Estados Unidos no estaba ahí para protegerlos, sino esa supuesta protección venía a cambio del control de sus recursos. Entonces, Cuba se convirtió en una semicolonia. En una semicolonia. Mira, Estados Unidos en 1952 va a promover un golpe de Estado en Cuba. ¿A quién va a promover? A Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, un político y militar cubano, va a ser promovido por Estados Unidos para que dé un golpe de Estado y empiece a gobernar a favor de los intereses estadounidenses. Estados Unidos, el país más democrático de todos, financiaba o promovía el golpe de Estado de Fulgencio Batista para gobernar a favor de los intereses de Estados Unidos. Fulgencio Batista se va a convertir en un dictador y eso va a generar incomodidad, rechazo entre la población. Mira esta imagen de acá, es una portada de un periódico de La Habana, es un periódico de La Habana, acá dice el jueves, ¿no? 1 de enero de 1901, ¿no? 1901, ¿ah? Enmienda Platt, 1901, mira, ¿qué dice acá? A ver, ¿quién lo lee? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? A ver. Asalto y robo, suceso escandaloso. Claro que sí. ¿Y este personaje de acá, quién está representando? A ver. ¿A los estadounidenses? Claro, ¿y ella quién sería? ¿Una cubana? Claro, es Cuba, ¿no? La representación de Cuba, no Juana. Muy bien, eso es como, ¿quién diría en el tío Sam? No, y acá Juana, ¿no? Muy bien, muy bien. Esos son los antecedentes, todavía no estamos hablando de revolución, así que no nos desesperemos. No nos desesperemos. Mira, entonces Estados Unidos promueve este golpe de Estado de Fulgencio Batista e instaura a Fulgencio Batista una dictadura en Cuba, a favor de los intereses obviamente de Estados Unidos. Nada viene gratis, pues chicos, nada venía gratuitamente, ¿no? Nada venía gratuitamente. Veamos lo siguiente. Ahora sí veamos las causas de la revolución. Estamos hablando de antecedentes, ahora las causas. Cuba era un país que se encontraba en una economía atrasada. Acá dice semipedal, pero debe decir semifeudal, ¿ya? Corrijan ahí, por favor. Semifeudal. Semifeudal. El autocorrector a veces del PowerPoint que nos gana. Bueno, una economía semifeudal. Atrasada, empobrecida, ¿no? Las haciendas. No era una economía industrial, sino una economía mediante la hacienda. ¿Por qué? Porque Cuba Estados Unidos necesitaba recursos. Y unos recursos era la caña de azúcar. Y eso se hacía solamente en haciendas. Entonces, Cuba tampoco se industrializa porque no era necesario para Estados Unidos. Necesitaba azúcar. Muy bien. Estados Unidos, a través de su capital de la inversión, empieza a controlar buenas zonas en Cuba, empieza a controlar sus recursos. Estados Unidos compra tierras, usurpa tierras, expropia tierras, forma grandes industrias y forma también grandes haciendas, principalmente azucareras, ¿no? Principalmente azucareras. La dictadura de Fulgencio Batista, chicos, va a generar incomodidad entre la población, va a generar mucho rechazo, porque Fulgencio Batista va a empezar a reprimir las huelgas, las marchas, las protestas obreras, de estudiantes, de campesinos. Los va a reprimir, ¿no? Los va a mandar al ejército a que reprima, ¿no? Esta situación. En las haciendas y en la industria también hay una fuerte explotación laboral a los cubanos. Y esto a los cubanos, ¿a quién le gusta, pues, chicos, una explotación de tal nivel? No, a nadie, ¿no? Trabajo de 10, 12 horas, ¿no? 15 horas, 16 horas, etc. A nadie le gustaba eso. Y también se van a difundir las ideas nacionalistas y antiimperialistas, principalmente de José Martí. Pero después, ojo, acá viene, se van a empezar a difundir ideas socialistas, principalmente por Ernesto Guevara. Ernesto Guevara, o conocido popularmente como el Che Guevara, ¿no? Conocido popularmente como el Che Guevara. Entonces, profesor, ¿Cuba era un país recontra pobre? No, para nada. Cuba era un país que tenía grandes casinos. Cuba era un país con mucha tecnología avanzada, uno de los países con más tecnología en todo el continente americano. Entonces, ¿por qué, profesor? Usted me está diciendo que hay una economía atrasada. Porque a pesar de haber tanta tecnología,
todas las riquezas no favorecían a la población cubana. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la prosperidad falaz? ¿Los recursos del guano favorecieron a la población peruana? En la prosperidad falaz se construyó el primer ferrocarril de América del Sur. Se trae el primer automóvil de América del Sur, el primer telégrafo. Se compra un barco a vapor. Cantidad de ferrocarriles que se construyen. La modernización de Lima. ¿Todo eso favoreció a la población peruana? No, sino favoreció a la oligarquía, que más adelante va a fundar el Partido Civil. Algo muy parecido pasaba en Cuba. Por más de que Cuba había mucha tecnología, todo eso no favorecía a las masas, a la población cubana, sino favorecía, ¿no?, a los norteamericanos que vivían en Cuba, ¿no? A los norteamericanos que vivían en Cuba. Entonces, la fuerte explotación laboral, la pobreza, el gran nivel de desigualdad, la inconformidad con la dictadura, la intervención de Estados Unidos, ¿no?, etcétera, etcétera, va a generar mucha incomodidad en la población. Mira, acá ves otra portada de un periódico. ¿Qué dice acá? A ver, María, ayúdame leyendo, por favor, María, para ya acabar. La dignidad cubana frente a la brutal imposición imperialista. Yo te pregunto a todos, ¿esa es una medida o un titular nacionalista o socialista? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿están ahí, chicos? Ya, ¿están ahí? Ya. Me dicen, claro, chicos, nacionalista. Porque está hablando de la dignidad cubana, la dignidad de la nación. La dignidad de la nación. Claro, una medida, un titular nacionalista. Está hablando de la dignidad de la nación, de Cuba está hablando. No está hablando de proletarios, de obreros ni campesinos. Está hablando de Cuba. Y este es un periódico también de La Habana, que no era un periódico socialista, era un periódico nacionalista, ¿no? La portada de un periódico. ¿Ya? Mira, muy importante, ¿ah? Periódicos nacionalistas. Muy bien. Acá vemos pues una imagen de Fidel Castro, ¿no?, con las armas, ¿no?, con el fusil, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, ¿y cómo Cuba entonces se vuelve socialista? Bueno, en sí Cuba nunca se volvió completamente socialista, pero después en el desarrollo histórico vamos a ver cómo se empieza a aliar con la Unión Soviética, pero no con la Unión Soviética, no de Lenin o de Stalin, sino la Unión Soviética de Nikita Khrushchev, que él ya había abandonado el socialismo y estaba en este periodo de tránsito, de restauración de nuevo a la sociedad capitalista, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, acá ya lo dejo, ya no tenemos tiempo para más. Si hubiera más tiempo continuaríamos, la verdad, pero no podemos. Ya, chicos, lo dejamos acá y recordemos dónde nos estamos quedando para continuar la siguiente semana. Ya, muy bien, entonces ya nos vamos despidiendo, pues, chicos. Cuídense bastante, nos vemos. Chau, chau. No hay tarea, no se preocupen. Chau, chau. Cuídense, chicos. Chao, profe. Chau, chau.